Es decir, estamos hablando de un regreso al colonialismo del siglo XIX, donde las grandes potencias regían todo el mundo, a capricho de emperadores que decidían qué país tenían que invadir y qué país podía ser simplemente un aliado, ¿no? De hecho, nos encontramos ahora en un momento en el que tenemos a tres grandes emperadores. Trump, que es un aspirante a emperador, está empezando. Tenemos a Putin, con sus guerras de los últimos 20 años, incluido la invasión de Ucrania, expansión de nuevo de territorios, conquista de recursos naturales y, por supuesto, el emperador chino, Xi Jinping, que tiene también intereses en expandir, y ha expandido de hecho el régimen chino desde que llegó al poder, las conquistas de Xinjiang, del Tíbet, su expansión en el mar del sur de China, donde están tratando de reivindicar todo el sur del mar de China, más allá de las millas que le corresponden. Es decir, estamos volviendo a la era de los emperadores y del colonialismo. Acciones como la que hemos visto en Caracas, donde una potencia entra en un país y se lleva a un gobernante, por muy despreciable que sea, lo que hacen es llevar a la idea a otros emperadores o aspirantes a emperadores a decir, bueno, pues si estos lo hacen, ¿por qué no lo voy a hacer yo? Putin dirá, ¿por qué no voy a ir yo a Kiev? Como intentó, de hecho, y colgar al presidente de turno o encarcelarlo. Y sí, y de esto vamos a hablar luego porque es muy importante y las implicaciones son globales y de un conflicto global, sí, ahora se preguntará, ¿y con qué justificación moral me niegan a mí el derecho de invadir Taiwán y hacer lo que me dé la gana? Sobre todo cuando China ahora mismo se considera una gran potencia a la altura, ellos se consideran a la altura de Estados Unidos. Amalia, en los comentarios, dice, ¿por qué es importante respetar el derecho internacional? ¿Qué precedentes sienta? Claro, bueno, es como todo. ¿Por qué es importante que haya ley en un país? Ya no hablo de geopolítica, hablo de cualquier país del mundo. ¿Por qué es importante que haya ley, no? A veces la ley protege a los malos también. Tienen abogados y tienen derechos y a veces se libran, ¿no? Pero sobre todo lo que hace es que el conjunto de la sociedad esté protegida por esa ley. Y a nivel internacional ocurre lo mismo. Si tú tienes un orden internacional donde no hay ley, donde lo único que cuenta es quién es más fuerte, eso lleva al caos, y lleva a la imitación, y lleva a la expansión territorial y de recursos, al robo sistemático y al saqueo de países más pequeños por países más poderosos. Por eso, después de la Segunda Guerra Mundial, se crean las Naciones Unidas, la Carta de Naciones Unidas, los derechos humanos, etc. Cosas que a mucha gente le parecen gilipolleces y que a mí me parecen muy importantes. Una corte internacional que juzgue crímenes y a criminales de guerra. Toda esa estructura que funciona bastante mal, porque al final los grandes dictadores y los países más poderosos siempre se han pasado por el forro la ley cuando les ha interesado, pero bueno, por lo menos había cierto orden, ¿no? Unos límites, y esos límites están cayendo. Y esto nos va a llevar a un mundo mucho más oscuro, más caótico, más impredecible, y ya veremos si esos emperadores que he mencionado, al final, no chocan entre ellos. Porque sus intereses, al ser expansionistas, al final es inevitable que se encuentren en el camino. Pero dejad que os lea una cita de uno de mis autores favoritos, Conrad. Está en un libro que es fantástico, quizá uno de los mejores libros que se han escrito sobre el colonialismo, que es El corazón de las tinieblas, publicado en 1899. Pero creo que define muy bien lo que estoy hablando y el momento que estamos viviendo. Dice Conrad, la verdadera intención
de las potencias coloniales, y él hablaba del siglo XIX, nunca fue civilizar ni mejorar la vida de los conquistados, sino arrancar tesoros a las entrañas de la tierra. Ese era su deseo. Pero aquel deseo no tenía otro propósito moral que el de la acción de unos bandidos que fuerzan una caja fuerte. Esto ha sido el colonialismo toda la vida. El imperialismo. Ir a países más débiles, a tierras que no son tuyas ni te pertenecen, y sacar todos los recursos posibles, que es lo que está anunciando Trump que va a hacer con Venezuela. Sin ninguna vergüenza y sin ninguna disimulo. Lo que decía Conrad es lo que está haciendo Putin, lo que está haciendo Xi. Son los nuevos colonialismos que durante unas décadas después de la Segunda Guerra Mundial estaban, digamos, ejerciéndose de una manera más económica muchas veces, el subyugar a otros países, el someterles para que se plieguen a tus intereses, y ahora estamos dando el salto otra vez hacia el pasado. Se comportan como reyezuelos absolutos con poder para hacer lo que les dé la gana. Y todo esto, y vuelvo a insistir, no tiene nada que ver, porque son perfectamente compatibles tanto la crítica y, en mi caso, la manera en la que yo detestaba a Maduro, y esto es perfectamente compatible con criticar un nuevo orden mundial que yo creo que nos lleva a una era muy oscura.